Señoría, pasamos al punto cuarto, que es una proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Andalucía, relativa a apoyo a la plantilla de trabajadores de la base militar de Rota. Tiene la palabra don Jesús Rodríguez Sánchez. Bueno, muchas gracias. Bueno, a nadie se le escapa que la posición de Podemos Andalucía es muy crítica con la OTAN, con su rol histórico y con su rol contemporáneo. Eso no quita que a nosotros nos preocupen los trabajadores andaluces que trabajan en las bases y que cada vez son menos. Es decir, que bueno, pues este tipo de acuerdo casi colonial firmado con nuestro país pues no tiene una redundancia en el compromiso con el empleo estable, y esto lo estamos viendo en estos momentos en la base militar de Rota con algunos de los trabajadores españoles que están trabajando para las contratas que tienen servicios externalizados por parte de la base americana. Como sabéis, está registrado en la proposición no de ley, en la exposición de motivos, la empresa que licitó, que pujó por el contrato, lo hizo por un precio muy bajo, y eso evidentemente pues ahora tiene consecuencias. La empresa quiere hacer dos cosas, ha planteado la voluntad de hacer dos cosas. La primera es descolgarse del convenio colectivo. Bueno, pues si las licitaciones se van a conceder a costa de los derechos laborales y de los salarios de los trabajadores, a nosotros nos parece que debería ser objeto de preocupación de este Parlamento, de los grupos parlamentarios que aquí estamos. Y lo segundo es que hay puesto encima de la mesa un ERE, que bueno, yo creo que al final la estrategia de la empresa son 45 despidos, ni más ni menos, pero lo rebajaría a 15 despidos si la plantilla accede a una serie de cuestiones que tienen que ver con reducciones salariales, reducciones de las pagas extraordinarias, reducciones de los complementos de antigüedad, la eliminación del complemento de incapacidad temporal, etcétera, etcétera. Es decir, si la plantilla es capaz de renunciar a los derechos adquiridos previamente a esta licitación, pues los despidos pasarían de 45 a 15. Aquellos que hemos participado en diversas actividades sindicales o de defensa del derecho de los trabajadores sabemos que esto forma parte de una estrategia que a mí el problema que me genera es que además es una estrategia consentida por las administraciones y también por la base americana. Es decir, no se puede ir a licitar un concurso muy por debajo del precio para obtenerlo, sabiendo que el coste después va a ser en empleo, y si los trabajadores aceptan no será en empleo, será a costa de sus condiciones laborales. En este caso, nosotros lo que proponemos son tres cuestiones bien sencillas. La primera, no puede haber ningún tipo de despido. Es decir, a costa de mantener una base tan cuestionable como la de Rota, que tiene un impacto en materia ambiental, en materia de salud, ya no nos metemos en otro tipo de cuestiones geoestratégicas y el impacto sobre la paz a nivel, porque sobre eso no vamos a estar evidentemente de acuerdo los grupos que estamos aquí, pero sí estamos de acuerdo que el uso del terreno de la base de Rota, que el impacto sobre la salud de una actividad militar como la de Rota, pues que eso debería tener una compensación al menos en la estabilidad del empleo. Entonces, creemos que nosotros tenemos que posicionar a favor del mantenimiento del conjunto de la plantilla. Que lo que instamos y debemos instar es a que se retomen las negociaciones por el convenio colectivo y que no haya descuelgue del mismo. Y, por supuesto, que este Parlamento se muestre contrario a las intenciones de la empresa sobre reducción de plantilla, pero además sobre lo que ha planteado, no solo el descuelgue del convenio, sino todo lo que viene después, ¿no? Ya he comentado antes la reducción del complemento de antigüedad, la reducción de las pagas extraordinarias, la eliminación del complemento de incapacidad temporal, la restricción del plus de idioma. Es decir,
que lo que pretende la plantilla, en definitiva, es una reducción de aproximadamente el 35% de la masa salarial. Creemos que este Parlamento tiene que posicionarse abiertamente en contra de esta intención y defender, por tanto, el empleo estable y de calidad junto a la plantilla. Gracias, señoría. Tiene la palabra don José Antonio Castro Román, de presentación del Grupo Parlamentario Izquierda Unida, Los Verdes por Andalucía. Convocatoria por Andalucía. Gracias, presidente. Para mostrar el apoyo, el voto favorable del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida a esta proposición no de ley. Izquierda Unida ha mantenido reuniones con el Comité de Empresa a través de la eurodiputada del Grupo de la Izquierda Unitaria Europea, de Izquierda Unida, Paloma López, y compañeros de Cádiz, de la Diputación y demás. Y hemos llevado esta cuestión a la Comisión Europea y se ha solicitado una visita del Parlamento Europeo a la base para constatar todo extremo, porque una constatación que tenemos es que la Administración andaluza y la española, ante esta situación que se da en la base de Rota, también, por cierto, se dan situaciones similares, distintas pero similares, en la base de Morón, pues la Administración andaluza y la española, cuando se habla del convenio bilateral, adopta la posición de los famosos monitos. Uno se tapa los oídos, los otros los ojos y el otro la boca, y Santas Pascuas. Aquí estamos hablando de la vulneración descarada de un derecho fundamental de los trabajadores, que es el derecho a la negociación colectiva. Porque además no podemos admitir como tolerable la actitud y las malas artes de la empresa planteando no una negociación, sino un chantaje a los trabajadores, un chantaje al comité de empresa. Y tal como lo han planteado, eso no es negociación ni en inglés, en ningún idioma del planeta, y menos con la legislación que tenemos en este país. Porque, claro, cuando tú te sientas con un comité de empresa supuestamente para negociar el nuevo convenio que deben de regir las relaciones laborales, lo que no puedes sentarte y decirle a los representantes de los trabajadores: miren ustedes, vamos a despedir a 45 trabajadores. Ahora, si ustedes quieren evitar este despido, lo que hacemos es que vamos a despedir a 15 y además ustedes tienen que asumir todos estos recortes salariales en sus derechos que han adquirido a lo largo del tiempo. Es decir, esto es lo que hay, o lo toma o lo deja, lo cual parece una técnica negociadora del Chicago de los años 30. Deberían de modernizarse un poco. No es una estrategia lo que plantea la empresa, es un chantaje en toda regla que no se debe de permitir en función de los derechos que le asisten hoy día a los trabajadores, aunque estos han ido para atrás. Y además lo hace de manera, por sorpresa, de manera totalmente opaca. Los representantes de los trabajadores no tienen información. Por eso se dice en la proposición no de ley que nos deberíamos de dirigir al Gobierno de España para que éste se dirija al Gobierno estadounidense a ver si nos quieren dar. ¿Quién ha visto que en la mesa de negociación de un convenio se planteen despidos? Es que eso está vulnerando ya nuestra legalidad vigente. Eso es el no reconocimiento del convenio, que es, vuelvo a repetir, muy grave aquí en España, con esa vulneración de los derechos fundamentales. Izquierda Unida también quiere recordar aquí, o denunciar más bien, el papel geoestratégico que juega esta base. Es decir, tenemos que denunciar el convenio bilateral, no solamente porque nos resta soberanía, porque vendemos nuestra soberanía de manera gratuita a un país extranjero. Luego nos damos golpe en el pecho a ver quién es más patriota. Pero es que el anejo número 8 del convenio bilateral deja sin instrumento a los trabajadores, sin capacidad de intervención, lo cual no entendemos cómo el Gobierno de España ha podido firmar una cuestión de esta, más allá de tener en nuestra tierra un lugar de muerte, de destrucción. Ustedes saben, lo ha dado el GEMAD, la Jefatura del Estado Mayor de Defensa. En la primera guerra de Irak, 800 vuelos salieron de ahí, cargados de bombas. En la segunda guerra de Irak se incrementó y además
hay dudas más que razonables de que por aquí pasaron aviones con gente que, secuestrada en su país de origen, se llevó sin ningún tipo de procedimiento legal para meterlo en Guantánamo. En fin, en 10 años se han perdido 600 puestos de trabajo, mientras sube la dotación militar en la base. No se cumple el 70-30, 70 españoles, 30 civiles americanos. Y lo más grave, parece que nadie está dispuesto a defender los intereses de España ante la administración estadounidense, y es lo más grave. Gracias. Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra en representación del Grupo Parlamentario Ciudadano, doña Marta Bosquet Aznar. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos y desde el principio pues vamos a mostrar nuestra voto favorable a esta proposición no de ley, porque entendemos que la verdad es que es una cosa que en fin, que escapa un poco al entendimiento de lo que ha ocurrido aquí. Si tenemos en cuenta los antecedentes, pues la empresa anterior que había, la empresa CAP Europa, que era la anterior adjudicataria, pues creemos que era una empresa, que era una cooperativa que pertenecía a algunos trabajadores que optaron al concurso y obtuvieron dicha concesión. Y se dedicaba a esta empresa al control de las pistas, seguridad de las mismas, control de aterrizaje, equipaje y demás. Cuando se cumplió el periodo de contrato, pues las nuevas ofertas de concesión, por hacer la oferta, según parece, más baja, pues se concedió a esta nueva empresa. Y viendo cómo está la situación actual, pues la verdad es que desde este grupo político pues podría presumirse que parece ser que hicieron la oferta quizás de modo un poco temerario, ya que entendemos que cuando ofertaron pues debían de presumir que obviamente tenían que seguir manteniendo los mismos servicios y los mismos trabajadores, tal y como establece el propio Estatuto de los Trabajadores. Porque en un caso contrario, pues no entendemos cómo, habiendo licitado en su día con el anterior convenio que estaba vigente, y bajo ese convenio fue bajo el que hicieron su oferta, pues cómo han procedido posteriormente, y tras una vez que se produjo esa adjudicación, a denunciar el citado convenio y pretendiendo ahora despedir a los trabajadores o bajar los salarios. Ese convenio colectivo al que nos estamos refiriendo, pues comprendía desde el periodo de mayo de 2013 a 2015, y como no fue denunciado, pues por lo tanto se queda prorrogado y todavía estaba en vigor cuando se adjudicó a esta nueva empresa. Estamos con la explicación que ha dado el Grupo Parlamentario de Podemos, y es cierto que los trabajadores están en una situación bastante crítica, que es verdad que lo mismo se han reunido también incluso con la propia presidenta y con el propio embajador de Estados Unidos, donde ambos se han comprometido a llevar a cabo una solución. Esperemos que realmente sea así. Y teniendo en cuenta el artículo 58 del convenio colectivo, que decimos que tal y como estaba era vigente, pues este artículo 58 que recoge el tema de la subrogación, cito literalmente, que manifiesta el mismo que el cambio de la empresa adjudicataria del servicio que actualmente realiza CAP Europa SLU no implicaría modificación de las condiciones del trabajo del personal afectado por este convenio colectivo, debiendo la nueva empresa adjudicataria subrogarse las mismas condiciones señaladas en el recogida. Asimismo, la empresa adjudicataria no podrá en ningún caso disminuir la plantilla de trabajadores con la que cuenta CAP Europa SLU en el momento en que se produzca dicha subrogación. Yo creo que lo que establece el citado artículo es totalmente claro, teniendo en cuenta también que este convenio se encuentra publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz desde mayo de 2013. Y según, si nos remitimos también a lo que establece el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, que hace referencia a las sucesiones de empresas, pues pone de manifiesto que el cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de una unidad productiva autónoma no extinguirá por sí mismo la relación laboral, quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de seguridad social del anterior, incluyendo los compromisos de pensiones en los términos previstos en su normativa específica y en general cuanto obligaciones en materia de protección social complementaria hubiera adquirido el cedente. Creemos, por tanto, que pese a que a lo mejor este Parlamento, pues la verdad es que poca o escasa o nula competencia puede tener sobre el asunto, pero sí entendemos que lo que se pretende por parte del Grupo Parlamentario Podemos, pues es que esta Cámara muestre el apoyo a estos trabajadores,
y entendemos que obviamente que tenemos que darlo y que hay que hacer todo en la medida de lo posible, pues valga la redundancia, todo lo posible para intentar retomar las negociaciones del citado convenio colectivo. Obviamente nos mostramos totalmente contrarios a los despidos, porque entendemos que cuando se hizo la oferta para acoger la concesión, pues esta nueva empresa ya conocía el convenio y por tanto las obligaciones que tenía que llevar a cabo, y me remito a los dos artículos citados, tanto del Estatuto de los Trabajadores como del propio convenio que estaba vigente cuando ofertaron dicha empresa y cuando ofertaron dicha empresa, dicha concesión y cuando le fue adjudicada, y por tanto, pues repito que nos mostramos favorables porque siempre hay que estar a favor de que no se produzcan despidos y a favor, como no puede ser de otra manera, de que se retomen las negociaciones, pero sin despidos ni amenazas de reducciones salariales ni los despidos. Gracias, señoría. A continuación tiene la palabra la representación del Grupo Parlamentario Popular, doña María Teresa Ruiz Sillero Bernal. Muchas gracias, señor presidente. Vaya por delante que el Partido Popular va a apoyar esta proposición. Y vaya también por delante que, idéntica, en los mismos términos, pues se presentó como una propuesta conjunta de todos los grupos políticos en el Ayuntamiento de Rota. Salió aprobada por unanimidad, porque era de todos los grupos políticos, incluyendo el PP. Luego se llevó esta misma iniciativa a la Diputación de Cádiz, también se aprobó por unanimidad. Y lo que sí voy a decir, de verdad, que los trabajadores tienen que saber que si gobierna Podemos o Izquierda Unida, van a ser despedidos, porque Podemos e Izquierda Unida lo que quieren es cerrar la base naval de Rota. Así de claro. Pues entonces nos extraña que venga esta iniciativa precisamente por Podemos, cuando además es que ya ha sido aprobada en el Ayuntamiento de Rota, todos los grupos políticos, en la Diputación de Cádiz, todos los grupos políticos. Y ahora viene otra vez aquí, pocos temas tienen de los que hablar Podemos. Y además, ya digo sinceramente, ellos van a despedir a todos los trabajadores porque ellos quieren cerrar la base naval de Rota. Poco más a añadir, porque van a tener el voto favorable del Partido Popular, porque es lo mismo que hemos votado en las otras dos administraciones. Lo que sí que vamos a presentar una enmienda in voce, porque creo que enriquece la propuesta, en la que decimos que el Parlamento de Andalucía insta al Gobierno andaluz, como autoridad laboral competente en materia de conflictos laborales, a que intervenga ejerciendo las funciones y competencias atribuidas por la normativa laboral, incluidas las de mediación arbitraje sobre el conflicto laboral con la empresa Louis Berger, el Craft Service, a fin de evitar pues los despidos pretendidos, porque el compromiso, como digo, por parte del Partido Popular es, sin duda alguna, que se mantengan todos los puestos de trabajo en la base naval de Rota. Muchas gracias. Gracias, señoría. Le ruego que nos haga llegar la enmienda en voce. Creo que la conocerá el grupo proponente, ¿verdad? Muy bien. Pues tiene la palabra a continuación en representación del Grupo Parlamentario Socialista, doña Araceli Maese Villarón. Muchas gracias, señor presidente. Para este grupo, para el Grupo Parlamentario Socialista, es muy importante defender la situación en la que se encuentran los trabajadores del aeropuerto de la base naval de Rota y apoyar también la actuación de sus representantes legales, especialmente ahora cuando estamos en fase de la elaboración de un nuevo convenio colectivo. Esta plantilla de aproximadamente 180 trabajadores ya ha sufrido en anteriores ocasiones conflictos cada vez que el contrato del aeropuerto de la base cambia de empresa. La gran mayoría de Rota, un municipio que soporta la servidumbre militar de la base, donde a pesar de la implantación del escudo antimisiles, el número de puestos de trabajo directos no ha hecho más que disminuir, cuando lo paradójico es que desde hace 4 años la actividad de la base ha aumentado exponencialmente. Es necesario que se retomen las negociaciones. Los trabajadores piden como requisito para sentarse a negociar el nuevo convenio que se descarte la amenaza de todo despido, y la verdad es que a día de hoy esa certeza no se tiene. Y en cuanto a las actuaciones concretas que se pueden realizar desde el Gobierno de Andalucía, debemos tener en cuenta lo siguiente. En cuanto a la extinción de los contratos
que, si se da el caso, la tramitación del expediente correspondería a la Delegación Territorial de Cádiz, lógicamente se llevarían a cabo advertencias y requerimientos tendentes a evitar los despidos. Pero hay que recordar que desde la aprobación del Real Decreto de Medidas Urgentes para la reforma del mercado laboral del Partido Popular, la autoridad laboral no resuelve autorizando o denegando las medidas que toma la empresa en relación con sus trabajadores, con lo cual la decisión de la empresa sería soberana, con independencia de que se esté de acuerdo o no y que se pueda cuestionar judicialmente. Por otro lado, en cuanto a las condiciones de la contratación de la empresa con la Administración pública, los servicios de mantenimiento se realizan por las empresas contratadas por el Ejército del Aire de los Estados Unidos de América y las relaciones se establecen con el Gobierno del Estado español. Está claro que la Administración de los Estados Unidos está queriendo recortar en gastos militares. La facturación de este último año ha sido de 9,9 millones, pero el contrato nuevo apenas supera los 8 millones. El contrato sabemos que se financia entre el Ejército del Aire americano y la Navy aproximadamente en la proporción de un 20-80% respectivamente, y sería fundamental que los trabajadores tuvieran acceso al pliego y al contrato actual, ya que entendemos que es ahí donde puede estar la clave para saber las obligaciones del nuevo contrato en cuanto a la subrogación del personal y a los servicios que deben atenderse. Hasta ahora está siendo difícil acceder a esos datos y en este punto es importante que el Gobierno de España medie en defensa de sus ciudadanos. Efectivamente, por el Parlamento de Andalucía se debe presionar para conseguir mayor colaboración del Gobierno americano y también supervisar las posibles ilegalidades en la actuación de la empresa que no pueden quedar impunes. Y digo presionar, pero no olvidemos que la responsabilidad del Gobierno de España, que a menudo mira para otro lado cuando suele saltar el conflicto laboral de los trabajadores de la base de Rota. Y es el Gobierno de España el que tiene que velar porque se cumplan los compromisos, para que se mantengan los puestos de trabajo en la base y, sobre todo, los derechos de los españoles y españolas que allí trabajan. Nos gustaría hacer una observación. Esta moción que viene aquí presentada, en este caso por el Grupo de Podemos, como antes ha comentado la señora Ruiz Sillero, ya ha sido presentada tanto en el Ayuntamiento de Rota como en la Diputación Provincial, en ambos casos por el Partido Socialista, aunque sí que me gustaría decir que entiendo que una vez que una moción es aprobada por todos los partidos políticos, esa moción ya no pertenece a nadie, es una decisión de la voluntad de todos. Pero me gustaría indicar que esta moción en concreto ha sido trabajada y ha sido presentada su texto expositivo por los propios trabajadores de la base de Rota. Por eso nosotros no vamos a hacer otra cosa que apoyarla, pero sí me gustaría enriquecer esta PNL con dos cuestiones que sí se aprobaron en el Pleno de la Diputación de Cádiz y que entiendo que faltan en esta moción. Para ello no voy a consumir más tiempo y paso directamente a dar lectura a los dos puntos más que desde nuestro punto de vista habría que añadirse. El primero es que el Parlamento de Andalucía manifieste su parecer favorable a que el Gobierno de la Junta de Andalucía exija al Gobierno de la Nación que la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 6/2015 de 12 de junio se modifique, suprimiendo el concepto para 2015 y que se haga de forma automática cada año, así como modificar el concepto de personal civil y militar de la Fuerza Armada Española, ampliándolo a Fuerzas Armadas Españolas y Norteamericanas. Este punto sería para que el Ayuntamiento de Rota, el municipio, la Villa de Rota, tuviera acceso a compensaciones que a día de hoy no tienen. Y un segundo punto, que sería el Parlamento de Andalucía manifiesta su parecer favorable a que el Gobierno de la Junta de Andalucía requiera al Gobierno de España para que solicite al Gobierno de los Estados Unidos el contrato entre dicha Administración y la empresa adjudicataria de la explotación del aeropuerto de la base militar de Rota, así como que le manifiesta a la Administración norteamericana su oposición a que dichos despidos se ejecuten, por los que estos puedan afectar al cumplimiento de los convenios bilaterales vigentes. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Para finalizar, tiene la palabra don Jesús Rodríguez González, representación del Grupo Parlamentario Podemos Andalucía. Brevemente, para posicionarme en relación a las enmiendas in voce aportadas por el Grupo Socialista y Popular y para hacer un breve comentario a la discusión que se ha abierto sobre la soberanía
los empleos y la base. Yo entiendo que las dos enmiendas in voce planteadas por los dos grupos lo que hacen es reforzar una lógica de intervención de este Parlamento en el conflicto. Evidentemente, hay una que además insta a otra administración también a asumir un rol. Y yo creo que si tenemos voluntad de que el conflicto se solucione favorablemente, sin recorte de empleo y sin recorte de derechos, todo lo que sea remar en esa dirección debe ser asumido por el conjunto del grupo. Y, de hecho, como dice la portavoz también del Partido Socialista, hay sus enmiendas que aporten Boche han sido trabajadas previamente en otro marco y, por lo tanto, son marcos de consenso que aquí deben ser incorporados. No hay ningún tipo de problema en eso y también con la enmienda que plantea la portavoz del Partido Popular es igual. Es decir, es remar en la misma dirección de que todo el mundo en este momento intervenga para que el conflicto se solucione de la manera más favorable posible. Dicho esto, solo me queda, por tanto, aceptamos todas las enmiendas en voce y solo me queda contestar un poco a la cuestión que se plantea sobre quién plantea y con qué intención plantea la proposición no de ley y el impacto sobre los despidos. Yo creo que en el siglo XXI hay como muchos retos y uno de los retos es asumir las lógicas de transición. Yo creo que lo vamos a tener que asumir en temas de energía, en temas de empleo climático, en temas de medio ambiente y también lo vamos a tener que asumir en términos de empleo de paz. Entonces, yo creo que evidentemente nadie va a llegar y va a decir, oiga, este pueblo se cierra, le ponemos un precinto alrededor de Rota, todo el mundo se va a la calle, queda despedido. Nadie va a plantear eso. Y sobre todo con la experiencia que tiene este país en algunas reconversiones y transiciones que no se han hecho bien. Es decir, la transición, por ejemplo, del carbón ha dejado algunas comarcas que, bueno, requieren algún tipo de balance. Lo que sí está claro es que si queremos hacer transiciones que consoliden la renta y el empleo en Rota, lo que hay que tener claro es si queremos que haya soberanía en nuestro territorio o somos un agente subsidiario de Estados Unidos, de la lógica de la OTAN, de la geoestratégica americana y del conjunto de potencias que hoy dominan Europa con una lógica antisocial, antiambiental y que, de luego, no es de paz en este planeta. Entonces, si queremos soberanía, y queremos soberanía sobre Rota, en algún momento lo que tendremos que decir, al menos la base tendrá que ser española. Y a partir de ahí discutiremos más cosas y, evidentemente, discutiremos lógicas de transición que hagan que no hagamos en Rota las chapuzas que hemos cometido en otros lugares, donde determinados tipos de reconversiones que han podido ser necesarias desde el punto de vista fundamentalmente energético, pues han tenido el impacto que han tenido, que es de desempleo estructural, de pobreza, etcétera, etcétera. No creo que el señor Castro, que es alguien muy inteligente, ni yo, estemos planteando el poner un precinto de se cierra Rota, sino que, evidentemente, en ese tipo de problemas, pues uno piensa en lógicas de transición, que yo creo que están planteadas en Europa en muchos otros terrenos, no solo en el militar, en otro tipo de sectores. Pues aquí también lo plantearíamos, pero lo planteamos porque sí, y yo creo que al menos este grupo reclama, es la soberanía política de nuestro país y no la subsidiariedad ni estar bajo el paraguas de la estrategia militar de Estados Unidos. Eso que quede claro. Muy bien, muchas gracias. Pues, en el sentido, vamos a votar.